Samuel 24, vamos a leer desde el versículo 1 al 22. Cuando lo encuentren, me dan un fuerte amén y se preparan los jóvenes con la tarea que les dejé al inicio del servicio. Primera de Samuel 24, del 1 al 22. Cuando lo encuentren, me dan un fuerte, poderoso y enérgico amén. Amén. Primera de Samuel 24, del 1 al 22, versión NTV. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David perdona la vida de Saúl. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiere hacerle daño? Entonces, este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, lo que tenga en mi mano, es un pedazo del borde de su manto, yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros, tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar al rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo. Hoy, porque cuando el Señor me puso un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Amén. Después de escuchar esta historia y de leer esta historia, podríamos preguntarnos, pero en esta historia David no se ve que tuvo un corazón valiente, ¿verdad? Porque no mató al rey Saúl y era su enemigo cuando el rey Saúl lo quería matar. Pero para poder entender el corazón valiente, porque hablamos de un corazón valiente y mencionamos a David, tenemos que conocer la historia completa de David. Pero antes de comenzar la historia, recontarles la historia de la vida de David, vamos a ver qué puso cada uno en su papel, de cuáles son las características que ustedes piensan de la persona que tiene un corazón valiente. Vamos a comenzar de este lado. Vamos a ver qué puso el hermano Juan Carlos. Autoestima.
Tiene que tener un autoestima alto, ¿verdad? Para tener un corazón valiente. Hermano Juan. A person that is determined to follow their dreams. Una persona que está Determinada a seguir sus sueños. Esa es una persona que está determinado a hacerlo. Un corazón valiente. David. Catalizador. Solo eso, catalizador. Catalizador es que pueda filtrar, ¿no? Catalyst es algo que es un spark que comienza las cosas reaccionar más rápido. Ok. Que reacciona, ajá. Sí. Hermana Marilyn. Decidido. Decidido. Un corazón valiente tiene que ser decidido. Hermana Gaby. Alguien responsable de sus acciones. Responsable de sus acciones. Muy importante. Y van a escuchar esa parte después en la vida de David. Hermana Paola. Dispuesto a lo que sea. Dispuesto a lo que sea. Eso es un corazón valiente. Hermano Dominic. Humilde, humble. Un corazón valiente tiene que ser humilde. No, una persona que no es humilde no es valiente. Pero el que es humilde tiene un corazón valiente. No sé si los tres hermanos de allá atrás van a participar. Pastor. Obediente. Un corazón valiente es obediente. Hermano José. Pues una persona que tiene mucho amor también. Amor. Un corazón valiente tiene amor. Hermano Amado. Esforzado. Le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Son dos palabras claves. Entonces ahora vamos a ver. Quiero que guarden bien y quiero que recuerden cada quien la palabra que dijo, la descripción que dijo, porque al final la vamos a ver. Pero vamos a conocer la historia de David para los que no la conocen y los que nos están viendo a través de live y no conocen la historia de David. Cuando hablamos de David, ¿en quién pensamos? En ese muchachito que con su onda mató al gigante. Es lo que siempre pensamos, pero ahora vamos a conocer la historia de David. Dice que David era el menor de sus hermanos. Su papá era Isaí, de la tribu de Judá. Entonces dice de que cuando llegó Samuel a buscar el nuevo rey, pasaron todos sus hermanos y su papá no pensaba en David porque era el de menos importancia, el más pequeño, el pastor de ovejitas. Él andaba en el campo pastoreando las ovejas y hacía los mandados, porque si leemos la historia de él, dice de que su papá lo mandaba a dejarle comida a sus hermanos al campo de batalla. Pero después que Dios unge a David, lo ungió como ¿qué? Como un rey, estando todavía Saúl en el trono. Entonces dice de que David era un pastorcito de ovejas, fue ungido por Samuel, escogido por Dios, y luego viene su primera hazaña, que es, se enfrenta a Goliat, y se enfrentó sin armamento ni nada, lo único que llevaba era una honda y las piedritas que le tiró para derribarlo. Después que David hizo eso, dice de que Saúl lo amó y lo acercó a él porque lo vio que el muchachito tenía capacidad, que el niño tenía capacidad porque él era joven, era un niño prácticamente. ¿Qué pasó? Dice de que comienza y a Saúl lo estaban atormentando unos demonios. Entonces viene y David comenzó a tocarle el arpa a Saúl. ¿Qué hacía con adoración? Sabemos que David es uno del símbolos de la adoración a Dios. Él es un adorador. Conocemos a David y decimos que David danzaba, pero no solo danzaba, sino que él también alababa al Señor con los instrumentos. Y dice que él tocaba el arpa y cuando él sonaba el arpa, los demonios se iban. Entonces dice de que Saúl lo tenía más cerca. Pero ¿qué pasó? Como él comenzó a crecer y comenzó a ir a la guerra y comenzó a matar y Dios le daba la victoria, dice de que un día el pueblo de Israel hicieron un cántico que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Yo creo que los que somos aquí de la old school de la iglesia nos acordamos de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. El pueblo se regocijaba. Entonces, y nos acordamos de esa, ¿verdad? Entonces dice de que cuando Saúl escuchó eso, ¿qué sucedió? Viene la primera prueba para David. Saúl escuchó eso y Saúl comenzó a tener
celos y envidias y decía: ahora la gloria entonces se la lleva David cuando yo soy el rey. Entonces Saúl comenzó a sentir celos entonces en contra de David, y dice de que un día David estaba tocando el arpa y dice de que en lugar de que los demonios se fueran, Saúl se puso tan loco y tenía lanzas en sus manos que dice que le comenzó a tirar las lanzas a David. ¿Y qué pasó? Dice de que David alcanzó a esquivar las 2 lanzas. Aquí no es nada los Marvel con David y el Espíritu de Dios. Dice de que alcanzó a esquivar las lanzas. Y dice que Saúl le tuvo más miedo porque veía que el Señor estaba del lado de David. Porque Saúl sabía que quien había permitido que no lo tocara, que no le tocaran esas lanzas, era Dios. Entonces dice de que eso hizo que Saúl se enfureciera más, que lo corrió de su presencia. Y en ese momento dice de que Saúl le comenzó a tener miedo porque veía a Dios respaldando a David. Pero ¿qué pasó? David se convirtió en el enemigo número 1 del rey Saúl. Aquí ya no eran los filisteos, los amonitas, los madianitas, aquí era David. El rey Saúl ya no quería pelear en contra de las demás otras naciones, sino que quería muerto a David. ¿Por qué quería matar al que le ayudaba cuando él estaba con los demonios? Entonces dice de que comenzó la persecución y Saúl quería matar a David. Pero después estábamos leyendo, ¿verdad? Acabamos de leer la historia y que decía, esa es la primera vez que Dios le dio la oportunidad a David de poder matar a Saúl. Leímos que decía de que Saúl quería ir a hacer del baño y se metió a una cueva a donde estaba David y sus hombres valientes. Y dice de que los hombres le susurraron, Dios, ciertamente Dios te lo ha puesto en tus manos, mátalo. Y dijo David, y quiero que pongan bien atención en eso, primer punto para un corazón valiente, David lo pudo matar, porque Saúl lo quería matar. Pero ¿qué dijo David? No, el Señor me libre de tocar a su ungido. Y cuando yo le decía al Señor, Señor, pero qué valiente el corazón de David, porque a nosotros, a él le quería quitar la vida, Saúl lo quería literalmente matar, lo quería mandar a la tumba. Y a nosotros muchas veces solo hablan mal de nosotros, nos ven mal, nos critican, nos juzgan, y nosotros queremos matar a esa persona. Y les apuesto que si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Quizás no de matarla así, pero de pelear y defendernos. Pero David tuvo un corazón tan valiente que aún viendo la oportunidad de poder matarlo en la cueva, porque estaba él solo, no estaban sus hombres ahí, él lo pudo haber matado. Y dice que le quitó un pedazo de su túnica y después salió y le dijo, mi rey, ¿por qué tú le crees a las personas que dicen que yo quiero hacerte daño? Él no se defendió, no se defendió peleando, se humilló. ¿Qué dijo el hermano Dominic? Un corazón valiente tiene que ser ¿qué? Humilde. Y ahora la pregunta es, cuando alguien nos hace algo, ¿tenemos la valentía para perdonar? ¿Tenemos la valentía para simplemente dejarle a Dios en sus manos todo ese proceso? A veces no, ¿verdad? A veces no lo hacemos. Y es bien difícil, y el Señor me hablaba de eso. Porque yo prácticamente entiendo a David y yo digo, Santo, David dijo, no, que Dios me libre de tocar a su ungido. Y el Señor me hablaba. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro corazón. Un corazón sometido a Él. Un corazón humilde, un corazón valiente. No importa cuánto te hayan hecho, pero lo importante es agradar al Señor. Porque vino David y se humilló y dijo, mi rey, no me mates. Déjame que el Señor me libre de esto, que el Señor haga justicia. Y le dijo, prueba tú y pregúntale a Dios y Dios te va a responder quién es el culpable de todo esto. Él estaba diciendo, tú eres el culpable, ¿por qué quieres pelear? Yo no quiero pelear contigo.
Pero se lo dijo tan humilde, se humilló ante él y dice de que se lo dijo con rostro en tierra. Pero aquí está lo importante. David se estaba humillando y David ya era ungido de rey. David ya había sido ungido como rey, pero se estaba humillando al rey Saúl. ¿Qué demuestra eso? Humildad, sometimiento. Porque él podía levantarse y decir: oh, yo ya fui ungido por Dios, el Señor me escogió porque yo tengo un corazón conforme a su propio corazón. Pero eso no es ser un corazón conforme al propio corazón de Dios. Y dice que David se humilló. Y dice que Dios le dio 2 oportunidades para matar a Saúl. Lo hizo la primera vez en la cueva y la segunda vez dice que ellos estaban en sus tiendas y Dios había hecho que Saúl y todos sus hombres se quedaran dormidos. Y había una lanza cerca de la cabeza de Saúl y una jarra de agua. ¿Y qué dice que hizo Saúl? Agarró esas 2 cosas y se fue para arriba. Y lo asustó y le dijo: mi rey, que no sé qué. Y le confesó: Dios me dio la oportunidad de matarte nuevamente, pero yo no lo hice. Saúl tuvo 2 oportunidades. Muchas veces nosotros queremos David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. Y muchas veces nosotros una oportunidad tenemos para defendernos de los que hablan en contra mal de nosotros. Y decimos: si tan solo los tuviera enfrente para decirles. Y David tuvo 2 oportunidades. 2 oportunidades. Mas David le perdonó la vida a Saúl. Y Saúl lo quería matar. Le quería quitar su vida. Yo hubiera pensado, hubiera dicho: o es él o soy yo, pero yo no quiero morir, que se muera él. Pero David no pensó así. Y eso es lo importante, que a veces pensamos que la valentía viene en siendo así. Sí, yo puedo. Sí, eso es valentía quizás. Valentía es que vemos una rata, vemos una culebra y no nos da miedo ni gritamos, sino que ahí voy, la voy a matar. Eso puede ser valentía. Pero valentía no es solo lo que físicamente podemos hacer. Valentía es lo que dentro de nosotros no queremos hacer, pero lo hacemos por agradar al Señor. Porque eso es lo que David estaba haciendo. David no estaba buscando agradarse él, agradar a sus valientes o agradar a Saúl. El Señor me libre, decía siempre. Porque David pensaba siempre en lo que al Señor le podía agradar, no lo que él quería que le agradara. Entonces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que él lo quería matar, pero en ese momento demostró la valentía de su corazón, perdonándole la vida y diciendo: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y nosotros queremos hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Y saben qué es? Que en esa situación, cuando estamos en esa situación que tanto anhelamos estar para confrontar a los que han hablado mal de nosotros, en ese momento se revela la valentía de nuestro corazón. Cuando te quedas callado, no es que te estás humillando. Quizás puedes ver que te estás humillando ante el hombre, pero los cielos te están exaltando. Y a veces no lo vemos así. Que cuando te mordes la lengua de no defenderte a lo que el hombre dice, lo que estás haciendo es que en el cielo hablen de tu valentía. Amén. Porque David fue un hombre importante. Y me imagino que no solo en la tierra, sino en el cielo. Porque dice la palabra que lo que se tiene que manifestar aquí en la tierra, tiene que ser primero manifestado en lo espiritual. Y entonces David primero se manifestaba ahí arriba, su corazón, y luego se veía aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de manifestar aquí, nuestro corazón valiente, un corazón que agrade al Señor. Dice de que cuando Saúl murió, en la historia, a mí me gusta leer 1 y 2 de Samuel. Dice que cuando Saúl murió, fue algo muy sorprendente. Les pregunto, si ustedes se dan cuenta que el que hablaba mal de ustedes o el que les hizo daño se muriera, ¿qué hacen? Celebrar, tal vez no celebrar, pero digamos, pues no, ¿verdad? Dios sabe por qué se lo llevó, diríamos. Pero dicen de que cuando Saúl murió,
cuando podríamos decir por fin dejaron en paz a David y lo dejaron de perseguir, dice de que David se rasgó sus ropas, sus vestidos e hizo luto por Saúl. Espérense, Saúl estaba queriendo matar a David y cuando Saúl murió, en lugar de celebrar David, estaba llorando. Dice que él lloraba e hizo luto porque Saúl había muerto, la persona que lo quería matar, y él estaba haciendo luto. Y no solo eso, dice de que cuando eso sucedió, ustedes saben que David hizo muchos salmos y cánticos a Dios. Entonces dice de que él hizo un canto que decía: cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Espérense, cuán agradables y amados fueron Saúl y Jonatán. Pero quitemos a Jonatán y hablemos solo en singular. Cuán amable y agradable fue Saúl. ¿Ustedes creen eso? Ante David, ¿ustedes creen eso? Si es el hombre que le tiró las lanzas para matarlo, que lo buscó para matarlo, que le hizo la vida imposible, que lo envidió, que lo odió, que lo quería ver muerto, a él le cantó cuán amable y agradable fue Saúl. David tenía suficientes razones para odiar a Saúl. Él tenía suficientes razones para decir: te odio, Saúl, me querés matar y yo no te he hecho nada, te odio. Mas sin embargo él no lo hizo. Le cantó algo hermoso. ¿Qué es lo que pasó? Que el corazón valiente de Saúl fue tan valiente que no se enfocó en lo malo que Saúl le había hecho. David se enfocó en lo bueno de Saúl. Se enfocó en las cosas buenas. Ahora pregunto, ¿nuestro corazón es valiente para poder enfocarnos en lo bueno de las personas? Porque muchas veces, y me incluyo, vemos solo lo malo. Oh, mira esto, lo otro, y solo lo malo. Pero tenemos la valentía y el coraje en nuestro corazón de ver lo bueno, aún sabiendo que hacen cosas malas en nuestra contra. Pero eso es lo que le agradaba al Señor. Ese corazón de Saúl, de David, porque él tenía mucho para decir: yo lo odio porque me quiso matar, lo odio porque su hija, no sé, se casó con una hija de Saúl y me la quitó, hizo esto y lo otro. Pero él se enfocó en lo bueno de Saúl y olvidó lo malo que le había hecho. Y yo creo que este día, a los jóvenes y a todos, Dios nos está hablando. Él quiere que nos olvidemos de lo malo que nos han hecho. Él quiere que nos enfoquemos en lo bueno. Y si no tienen nada bueno, por fe veámosle algo bueno a la persona. Porque tenemos que ser cristianos de fe, vivir realmente lo que predicamos. Y si hablamos por fe, si no tiene nada bueno, ore y diga: Señor, yo sé que va a ser así de bueno. Así como David no veía lo malo en ese que lo quería matar, y vio lo bueno y olvidó todo que lo quiso matar. Y dígame, ¿quién es valiente para decir: olvido lo que me has hecho? ¿Quién de los que estamos acá, si pregunto, quién levantaría la mano y diría: si te dicen olvidar todo lo que te han hecho, ¿lo hacemos? No es fácil. No es fácil. Pero David lo hizo. David lo hizo. Entonces se necesita valor para dejar a un lado las heridas y el odio y destacar lo positivo en otra persona, especialmente en un enemigo. Nosotros no tenemos que tener enemigos, la Biblia dice. Pero si se levantan en contra de nosotros, nosotros vamos a vencer. Algo que me impactó del rey Saúl, que le dijo a David, cuando le perdonó la vida y salió de la cueva, le dijo: hijo mío, tú has dado bien por mal. Él estaba reconociendo: yo te he querido hacer mal, pero tú me hiciste un bien. Y ese es un corazón valiente. A veces nosotros venimos y leemos tanto la Biblia y nos hacen algo y nos quedamos ahí, si nos quedamos en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, ojo por ojo. Me hiciste y yo te hago. Y nos volvemos así, nos volvemos bien del Antiguo Testamento y nos aferramos al Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste y yo te voy a hacer. Y ya vas a ver, me la vas a pagar. Y ahí sí nos olvidamos de la gracia, ¿verdad?
en lo que nos conviene. Pero David no le dijo ojo por ojo, ya vivían por la ley. Ya vivían por la ley. Ahí podía decir, me quiere matar, yo lo voy a matar. Pero David se enfocó en lo bueno y tuvo la valentía de dejar a un lado. Otro punto, dice que David consultó a Dios antes de volver a Judá, a pesar de ver el momento oportuno para tomar el reinado. Él ya había sido ungido para rey. Pero ¿qué hizo David? Dice que consultó a Dios. Dios, ¿es el momento para yo irme a Judá? ¿Es el momento? Él no podía ver, oh, ya murió Saúl y yo fui ungido, porque Dios le dijo a Saúl. Y es así, David vino como un rey que vino a reemplazar a Saúl, y por eso fue levantado. Porque si estuvimos aquí para el Día del Padre, escuchamos que le dijo Dios a Saúl, porque vino él y quemó incienso y no esperó al profeta. No, ¿sabes qué? Tú vas a perder tu reinado. Eso le dijo Dios. Y le dijo, yo ya he levantado, ya tengo un rey conforme a mi propio corazón, que era David. Yo ya lo tenía apartado, ya lo tenía a un lado elegido para él. Entonces, ¿qué quiere decir? David vino exactamente para reemplazar a Saúl, para quitarlo del trono y para quedarse él ahí, porque Dios lo había escogido y para eso lo había levantado. Pero él, ni aún con esa autoridad que ya le habían dado al momento de ser ungido, él esperó y consultó a Dios. Y lo que sucede en nosotros, que muchas veces Dios nos llama para algo, nos da una señal, y cuando ya es el momento de hacerlo, no esperamos a Dios y no le preguntamos. Solo nos vamos y hacemos las cosas, ¿y qué pasa? ¡Pum! La regamos. Venimos y le decimos, Señor, pero es que tú me dijiste que yo iba a poder hacer eso, pero no te dijo en qué tiempo hacerlo. No esperaste el tiempo correcto para hacer lo que Dios te había mandado a hacer. Mientras que David, ya siendo ungido para rey, dice que consultó al Señor. No importó que ya no estaba Saúl, que era el momento exacto, perfecto para ir y subir al trono. Él consultó. Dice que consultó a Dios. Valentía es hacer, antes de hacer algo, antes de hacer lo lógico para nosotros, valentía es llevar delante de Dios eso que queremos hacer. Eso es valentía. No es, yo lo hago porque yo quiero, sino es, ¿quiere el Señor que yo haga eso? ¿Es el tiempo de Dios para hacer esto ahorita? Entonces David fue así. David no pensó en él, sino que siempre puso a Dios al frente. Otra cualidad de David fue que David siempre se mantuvo humilde, a pesar de su posición, a pesar de sus dones y de los talentos que él tenía. Porque si leemos, él iba de victoria en victoria. Todas las peleas que él tenía con el batallón del pueblo de Israel, él siempre ganaba. Y Dios le daba victoria. Y era conocido, y es hasta el momento, uno de los reyes más importantes que han habido en Israel. Pero él nunca perdió su humildad, lo que Saúl no tenía, porque Saúl era soberbio. Pero dice que David era una persona humilde. Y viene un punto que podemos pensar, oh, David es perfecto, casi perfecto. Pero no, después de todo eso, David cayó y cometió adulterio. Pecó, como todos nosotros. Así como fallamos a diario, así como tenemos tantos errores, tantos defectos y cometemos tantas, digámosle así, tonterías como jóvenes. Pero dice de que David ya era una persona mayor, ya era un adulto, ya había tenido esposas, y dice que estaba arriba en la azotea y vio a una mujer bañándose. ¿Qué pasó? La mandó a llamar. Ella estaba casada y él estaba casado. Cometió adulterio con Betsabé. ¿Qué pasó? Dice de que Dios se enfureció tanto y mandó al profeta Natán a decirle, eso que hiciste no estuvo bien. Y el profeta Natán llega contándole una historia y dice que le dice, había un señor, un hombre en un lugar
que tenía solo un cabrito, pero había otro que tenía 4 cabritos. ¿Y qué hizo el que tenía 4? Llegó y le quitó el único que tenía el pobre y lo cocinó y lo preparó para recibir a sus invitados. Y David se enojó y dijo: ¿qué? ¿Qué es eso? Si alguno del pueblo de Israel hace eso, merece morir. Sin saber que esa historia Dios la estaba relatando por medio del profeta Natán, por lo que él había hecho. Y viene el profeta Natán y le dice: ese eres tú, David, porque te quité todo lo de Saúl y te lo entregué a ti. Le quité todo a Saúl, te lo entregué a ti, te entregué sus concubinas, te entregué su esposa, sus posesiones, y aún así ves a una mujer que su esposo anda en batalla y tú le quitas su mujer. ¿Porque qué pasó? Porque dice de que David mandó y trató de hacer, porque la mujer Betsabé salió embarazada, y trató de hacer que su esposo estuviera con ella para hacer aparecer que el hijo era del esposo, pero él no fue. ¿Qué tuvo que hacer? Dice que planeó la muerte del esposo de ella. ¿Y qué pasó? Dice que lo mandó a la guerra y el plan salió perfecto, que Urías murió. Betsabé quedó viuda, le dejó pasar el tiempo de duelo. ¿Y qué hizo David? Tráiganme a Betsabé para acá. Y la agarró como una de sus esposas. Y le dijo, por eso le dijo al Señor: yo te di esto, te di posesiones, te di mujeres, te di lo otro, y tú matas a Urías para quedarte con su esposa. Espérense, ¿estamos hablando de David, el de corazón valiente? Sí, él pecó también. La diferencia es que cuando llegó Natán el profeta y le dijo: tú has hecho eso, dice de que David confesó su pecado y lo reconoció y le dijo: acepto, perdóname, yo acepto que fallé. Y hay algo muy bonito que veía en la historia. Dice que el profeta le dijo: el Señor ya te perdonó, el Señor no te va a matar. Quiere decir que antes de que él pidiera perdón, el Señor ya sabía que David iba a escuchar al profeta. Y lo que sucede ahora en día es que muchas veces, no muchas veces, siempre, Dios, ¿para qué están los líderes y los pastores en la iglesia? Para instruirnos, para ayudarnos cuando estamos mal. Nos corrigen con amor, como la Biblia dice. Y lo que sucede es que cuando llega y cuando Dios manda a alguien a decirnos las verdades, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Para él es fácil decirlo. Porque es difícil. La carne es débil. Pero dice de que David reconoció. Y la palabra dice que Dios pesa los corazones. Y Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y por eso escogieron a David. Porque cuando llegó Samuel le dijo: no lo veas por el físico, porque yo no veo como los hombres vean, yo veo su corazón. Dios ve nuestros corazones. Y si muchas veces alguien viene y nos dice algo, es porque Dios nos está hablando por medio de esa persona. Y si nos dice: no está bien que hagas eso, y si nos corrigen, es por amor. Yo creo que deberíamos entender, así como David entendió la misericordia de Dios en ese momento. Podemos ver cuando somos reprendidos, es porque el amor y la misericordia de Dios todavía está de nuestro lado. Porque si no, Dios, si no nos corrige, dice el padre que ama a su hijo, lo corrige con vara. Si no te corrige, es porque no te ama. Pero si te corrige es por amor. Y viene Dios y corrigió a David. Y David reconoció su pecado y pidió perdón. ¿Pero qué pasó? David recibió las consecuencias de su pecado. ¿Se recuerdan que Betsabé quedó embarazada, verdad? Dice de que cuando Natán el profeta se fue, cayó una enfermedad grave en el niño. Y dice de que David comenzó a ayunar y comenzó: Señor, perdónale la vida a mi hijo. Perdona, Señor, perdona a mi hijo, Señor.
El hijo de David estaba enfermo, y todos sus consejeros estaban a la par de David viendo que él no quería comer, porque él estaba triste y quebrantado porque su hijo estaba enfermo. ¿Y qué pasó? Murió su hijo. Dice que David se levantó, cuando se dio cuenta que él se había muerto, se bañó, se perfumó, fue al templo a adorar y luego se fue a comer a la mesa. Y sus consejeros dicen: wow, pero cuando el niño estaba vivo tú no querías comer y ahora que él está muerto tú comes. Y él, algo muy bonito, y a mí me encanta esa parte de Samuel, y le dice: yo no voy a hacer que mi hijo vuelva, pero yo un día sí voy a ir a donde mi hijo está. Yo no voy a hacer que él vuelva si dejo de comer, pero yo sí voy a ir a donde él está. ¿Y qué me impactaba? Un corazón valiente. Solo un corazón valiente acepta la consecuencia de su pecado. Porque muchas veces nosotros pecamos. ¿Y qué sucede cuando nosotros pecamos? Vienen las consecuencias y nos enojamos más con Dios. Ya no voy a la iglesia y me enojo. Dios no me escucha. Pero no estamos viendo que son las consecuencias de nuestro pecado. Y David estaba reconociendo que su hijo murió por culpa de su pecado. Él no se puso en contra de Dios. Solo un corazón valiente reconoce y acepta la consecuencia del error que cometemos. Amén. Y yo creo que es algo muy importante para nosotros los jóvenes. Yo me creo joven todavía, pero es algo muy importante para nosotros. Si nos equivocamos y viene la consecuencia, gracias Señor, pero como dijo David, yo no puedo, él no puede venir ya más acá, pero yo sí voy a ir allá. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si yo estoy pagando la consecuencia de mi pecado, yo no voy a poder regresar el tiempo, pero sí voy a poder avanzar y voy a poder hacer mejor las cosas, porque tengo un corazón valiente. Y después, ¿qué pasó? Lo que no saben es que cuando David cometió pecado con Betsabé, Dios le dijo que muchas consecuencias iban a venir, no solo su hijo a morir. Y le dijo: iba a haber desorden en tu familia. ¿What? Iba a haber desorden en su familia. Así le dijo Dios: va a haber desorden en tu familia. Y le dijo: tú lo hiciste en secreto con Betsabé, y yo voy a hacer que tu desorden de tu casa sea en público. Y eso es lo que sucede. No nos damos cuenta que a veces se hace público porque son consecuencias. Porque a veces queremos hacerlo escondidas y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor saca todo a la luz. Todo. ¿Y qué le dijo? Tú lo hiciste en secreto. ¿Y qué pasó después que murió su hijo pequeñito? ¿Qué pasó? Dice de que su hijo, Amnón, se enamoró de su media hermana y la violó. ¿What? Espérense. ¿Ese es en la casa del rey David? ¿De ese rey conforme al corazón de Dios? Violó a su hermana, su hijo violó a su hija. Pero no quedó solo ahí. Absalón, el hermano de su hermana, se enojó tanto de Tamar, que planeó por 2 años la muerte de su hermano Amnón. ¿Y qué pasó? Dice de que él estaba preparando eso. Y Absalón llevó a cabo su plan. Emborrachó a su hermano Amnón y lo mató. Y uno vio y salió corriendo el rey y le dijo: rey, todos tus hijos han muerto. Absalón ha matado a todos tus hijos. Cuando llega alguien y le dice: no es cierto, solo mató a Amnón por la violación de su hermana, pero no mató a tus demás hijos. Pero todos se habían dado cuenta de que Amnón violó a su hermana y que Absalón mató a su hermano en la casa de David. Y todos se estaban dando cuenta. Y comenzaron a venir las consecuencias. Y lo impactante acá es que dice de que cuando mataron a Amnón, dice de que David lloró por su hijo, el que violó a su hija. A veces nosotros agarramos, como dicen, calenturas ajenas. ¿Sí o no? Agarramos calenturas ajenas. Se lo hicieron a alguien más
pero es como que me lo hayan hecho a mí. Y lo chistoso es que a veces esas personas se arreglan y uno se queda con las cóleras. Queda como el emoji ese de payasito uno, ¿verdad? Pero dice de que David tuvo tanta valentía en su corazón que en lugar de decir, mi hijo pagó por lo que le hizo a mi hija, lloró a su hijo. No importó que la había violado, lloró a su hija. Y ahí puede demostrarse por qué Dios dice, David, un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas peores que ellos dos. Y Dios llora lo mismo que David llora por su hijo, así mismo Dios llora por nosotros. Y no nos damos cuenta. Aunque hayamos cometido pecado, aunque hayamos hecho lo peor, Dios llora por nosotros. Por eso dice un corazón conforme al propio corazón de Dios. Entonces, dice que ya David, ya resignado de la muerte de su hijo Amnón, dice de que él anhelaba encontrarse con Absalón, porque Absalón, ¿qué hizo cuando mató? Dice que se fue corriendo, cuando mató a su hermano, se fue corriendo a esconderse a la casa de su abuelo. Entonces, ¿qué pasó? Dice de que David ya se resignó, dijo, bueno, mi hijo murió, pero anhelo, dice que él anhelaba, dice en la Biblia, encontrarse con su hijo Absalón, anhelaba. Entonces ya cuando al final Absalón hace que una persona vaya e interceda por él, y él vuelve, David, porque dice que no lo quería ver en su presencia, le permitió volver nuevamente a Israel, pero que le dijo que vuelva, pero que vaya a su casa, no lo quiero aquí en mi presencia. Y dicen de que Absalón no se quedó quieto y dijo, pero ¿para qué me hizo volver entonces si no me permite verlo y yo quiero ver a mi rey? E hizo que intercedieran nuevamente, y cuando David ya permitió que él volviera al palacio, dice que Absalón se humilló y le pidió perdón y se hincó. Y dice que David lo agarró y le besó su mejilla. Lo besó. Espérense, David estaba besando al que había matado a su hijo. Ahora vemos por qué tiene tanta valentía David. ¿Por qué tiene tanta valentía en su corazón? Porque dice de que él besó, él perdonaba. Pero ¿qué pasa después? No piensen que el relajo de la familia de David quedó solo en eso, de la muerte y de aquí y de allá. Y dice que ahora, después de haber sido perdonado Absalón, se rebeló contra su padre. Y él solito se declaró rey. Le quería quitar el trono. Le quería quitar el trono a su papá. Entonces, no solo quería quitarle el trono, no solo se declaró como rey, sino que dicen que su hijo Absalón quería matar a David. ¿Y qué pasó? Que dice de que David se fue huyendo y huyó por su vida para cuidarse de que su hijo lo quería matar. Su propio hijo lo quería matar. Entonces dice de que los valientes de David cuidan a David y fueron a encontrar a Absalón. Y Absalón se enredó con unas hojas, pero cuando ya ellos iban a agarrar a Absalón, la orden que le dio David al jefe de los militares fue que le dijo, sean misericordiosos con Absalón. Pero ellos no le hicieron caso y dice que le pusieron 3 estacas en su corazón. Cuando le fueron a decir a David, dice que David comenzó a llorar. Comenzó a llorar David por su hijo que lo quería matar. Y dice de que él lloraba y lloraba. Y dicen de que David, que su hijo lo quería matar, dice que decía, hijo mío, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Le estaba cantando al hijo que lo quería matar, le estaba diciendo al hijo que lo quería matar. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros somos tan valientes que cuando le pasa algo a alguien que nos ha hecho mal, decimos, si tan solo me hubiera pasado a mí? O por lo menos decir, pobrecito, no le hubiera pasado eso, ¿verdad? No le deseo a nadie eso. Pero muchas veces nosotros celebramos y nos alegramos del mal ajeno, solo porque nos hicieron mal. Pero ese corazón valiente de David lloraba por su hijo. ¡Qué valentía el corazón de David!
porque lloraba y decía, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Dice que David falló nuevamente. Hizo un censo, contó a todas sus tropas y lo hizo para elevar su ego, para levantar su pecho más y para ver cuánta gente estaba bajo su reinado. Y eso le desagradó al Señor. Y dice que el Señor se desagradó y mandó una plaga a Israel. ¿Pero qué pasó? Dice de que David, cuando lo hizo, después de hacerlo, al instante reaccionó y dijo, he pecado contra Dios. Y dice que le dijo, Señor, perdóname porque yo he pecado. Yo no debía hacer eso. Yo no debía hacer eso. Y ya después mandaron a un profeta y le dijo, te damos 3 opciones. Caer en las manos de tus enemigos, sequía por unos par de años, 3 años creo, o la plaga. Y dice que David dijo, tan valiente, y dijo, prefiero mejor caer en las manos del Señor, que son amorosas y misericordiosas, a caer en manos de mis enemigos. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos ser tan valientes y decir, prefiero que Dios me juzgue? Prefiero caer en las manos del Señor y que el Señor me haga pagar por mis errores. David lo estaba haciendo, él estaba diciendo. Y él dice que pidió perdón y dijo, fue mi culpa, yo lo hice. No es culpa de Israel, nadie de ellos tiene la culpa. Y David, él solo se echó la culpa. Y él reconoció y dijo que había sido culpa de él, pero él reconoció su error. Y vamos a esto. Valentía de corazón. Ser valiente no solo es creerse fuerte, creerse que uno todo lo puede. Valentía de corazón es reconocer nuestras fallas. Porque muchas veces decimos, y esto es cierto, nos gusta ver los errores de los demás, pero no nos gusta ver nuestros propios errores. Y David era valiente, porque él reconocía sus errores y aceptaba sus errores. Y él sabía, y eso es lo que le hacía tener un corazón valiente. Reconocer, yo he fallado, pero yo me arrepiento, Señor. Y eso es lo que no hemos entendido, que es tan fácil que el Señor nos perdone con solo decir, me arrepiento. Pero somos tan egocéntricos que no queremos ni siquiera confesarle a Dios el pecado. Tenemos cosas adentro de nosotros que no queremos sacar, no queremos que nadie las sepa, y lo peor es que no nos damos cuenta que ni se las queremos decir a nadie, y lo hacemos tan cerrado dentro de nosotros que ni siquiera a Dios se lo decimos orando. Y entonces, pero David lo aceptó y David reconoció sus errores, y esa es la valentía del corazón, decir, yo reconozco que he fallado, pero Dios le da la oportunidad de levantarte y de seguir adelante. Entonces, después de toda la vida difícil que tuvo David, dice que llegó el momento de que él tenía que ceder su trono. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a su hijo Salomón. Salomón, ese rey también que es conocido por su gran sabiduría, porque él pidió sabiduría y no riquezas, ese fue el hijo de Salomón. Porque hubo algo que Dios le dijo a David, mientras tú te mantengas con tu corazón para mí, yo voy a permitir que tu familia siempre esté en el reinado sobre Israel. Y David hizo que su hijo llegara al reinado. Entonces Salomón lo sucedió en el trono, y cuando le dio sus últimos consejos fueron, ten valor y sé hombre, cumple los requisitos del Señor tu Dios y obedece todos sus mandamientos para que tengas éxito. ¿Qué le estaba diciendo? Ten valor. Y cuando yo leía la historia de los valientes de David, y cuando hicimos la imagen de los jóvenes, ustedes vieron que es un escudo, es un león, es un corazón y unas espadas. Y Dios me mostraba el león, y yo lo asumo con el león de la tribu de Judá. Y cuando yo estaba leyendo, hay una parte en Samuel que también dice de que hasta el más valiente con corazón de león. Y después me iba a Apocalipsis y dice que el león de la tribu de Judá, que es raíces del rey David.
Entonces, David tenía un corazón valiente. Era un león de la tribu de Judá. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener ese corazón valiente de David? Un corazón valiente. Un corazón valiente. Entonces dice de que él le dijo, ten valor, ten valor. David era valiente, como un león. Era valiente, pero un punto muy importante. Él podía ser valiente, pero era susceptible a Dios. No importa cuánta valentía tenía, no importa cuánto poder le haya dado Dios en la tierra, él sabía que dependía de Dios. Y a veces nosotros tenemos tanto y se nos olvida que lo tenemos no por nuestros esfuerzos, sino porque el Señor ha abierto puertas y por su amor y misericordia. Y David, aún con su gran poder que tuvo, él sabía que dependía de Dios, que nada era por él, que todo venía de parte de Dios. Dice que David fue uno de los grandes en la historia de la Biblia, pero hay una clave. Quiero que nos vayamos a Mateo 20, 25, 28, traducción en lenguaje actual. Mateo 20, del 25 al 28. Y con eso vamos a ir terminando. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que vivir a los demás, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Para ser grande, ¿qué tenemos que ser primero? Pequeños. Y ahora volviendo a David. David ya era un rey grande, pero se hizo pequeño ante Saúl. Hablábamos de eso, ¿no? Se humilló, aún siendo rey también. Para ser grande tenemos que ser pequeños, y Jesús lo estaba diciendo. ¿Y qué ejemplo nos puede dar Jesús? Porque Él era el grande, el todopoderoso, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y qué hizo? Se humilló, se hizo pequeño. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dios ahora, jóvenes? Y a todos. Si nosotros queremos ser grandes, debemos entender que primero debemos ser pequeños. Y esa es una ley. Nadie nace grande, todos nacemos pequeños y vamos creciendo. Lo mismo es, si nosotros queremos llegar a ser grandes en esta vida, debemos entender que primero tenemos que hacernos pequeños. Dijo Jesús: yo no vine a ser servido, yo soy Dios, pero vine a servir. Vine a servir. Y eso es lo que Dios quiere. Un corazón que se humilla, un corazón que se hace pequeño ante el Señor, es alguien que va a ser grande. Porque eso era lo de David. Él era grande en poder en la tierra, pero ante Dios, ¿cómo se hacía? Pequeñito, pequeñito. Porque esa es la clave. Solo así vamos a poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Dice que David nunca contaminó su corazón, y lo vimos. Lo quisieron matar, incluyendo a sus hijos. Lloró por ellos, lloró por todos los que lo querían matar. Nunca contaminó su corazón. Y yo les escribí ahora a los jóvenes en el grupo y decía: yo sé que no vamos a ser igual, porque si Dios me dio esta palabra, yo sé y yo declaro que vamos a salir con corazones valientes. Y si alguien entró a este lugar creyendo que no tiene un corazón valiente, pues déjenme decirles que Dios es el Todopoderoso y en cuestión de segundos puede cambiar su corazón. ¿Cómo? Humillándonos. Si nosotros reconocemos: Señor, yo acepto que yo te he fallado, se me ha subido todo,
me creo grande, humíllame. Como decía David, prefiero caer en tus manos a después verlo público y caer ante todos, porque el Señor es grande en misericordia. David obedeció a Dios y su vida era en completa adoración a Dios. Dice que su manera de vivir y todo lo que hacía era dependiendo de Dios. Y eso era lo que hablaban, porque cuando Absalón, su hijo, lo quería matar, ahí dice, aún el valiente con corazón de león tiene miedo al saber que va a pelear en contra de David y sus hombres. ¿Qué quería decir? Que la gente conocía a David, pero no conocían a David por lo que David era, conocían a David por lo que Saúl decía, el Señor está con él. Y eso es lo que debemos procurar nosotros. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Nos ven por nuestros talentos o nos ven porque Dios está de nuestro lado? Porque debemos de tratar de impresionar a la gente no por lo que nosotros podemos hacer, sino porque el Espíritu de Dios se note en nosotros. Porque la gracia de Dios se nota en nosotros, así como se notaba en David. Dice que David fue un hombre grande. Su fortaleza fueron el rey más importante de Israel en toda la historia. Dice que era sabio, que era adorador, que era compasivo. Vimos, si leemos su historia, dice que él perdonó a muchos. Ahí podemos ver su corazón compasivo, humilde. Y el hombre descrito por Dios como un hombre conforme al propio corazón de Dios. Pero aquí quiero que veamos muy bien, porque muchas veces los jóvenes tenemos temor de dar pasos con Dios, porque pensamos que tenemos que ser perfectos. David no era perfecto, tenía cualidades, tenía dones, como todos nosotros tenemos dones, pero también tuvo debilidades como nosotros. Dice que cometió adulterio con Betsabé, planificó el asesinato de Urías, esposo de Betsabé, y lo terrible es que cuando Dios le dice, mataste al esposo de Betsabé, Urías, con espada de los filisteos. David estaba en su casa cuando Urías murió, pero Dios le dijo, mataste al esposo, a Urías, con espada de los filisteos, porque él planeó la muerte, él fue el culpable, él lo mató. Entonces dice que él planeó el asesinato de Urías. Desobedeció a Dios cuando hizo el censo para su ego. ¿Y qué pasó también? No actuó con firmeza ante sus hijos, porque cuando ellos habían cometido pecado, él tenía que meterse y corregirlos, como la Biblia dice, por amor. Y cuando yo estaba ahí atrás y estábamos en adoración, Dios me llevaba a eso. Dios me llevaba a esa parte y me decía, no te sientas mal por corregir a tus hijos espirituales, porque lo haces por amor. David no lo hizo, y esa fue su debilidad, su falla. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios no nos deja pasar, porque sabe que si nos deja pasar ese error, si nos deja pasar ese pecado, vamos a seguir haciéndolo, porque nadie nos va a decir para. Pero Dios nos quiere decir para, porque Él quiere evitar que nos vayamos a lastimar. Porque si David hubiera tenido carácter en su casa, en su hogar, no hubiera pasado todo ese relajo. Pero como él fue blandito con sus hijos, no actuó con firmeza, sucedió todo eso. Como nosotros fallamos, así como ustedes fallan, como yo fallo, a diario, él también falló. Y ojo en esto, él no falló antes de ser rey. Y a veces decimos, no, es que no quiero tomar la decisión de comprometerme bien en la iglesia porque no le quiero fallar a Dios. David no falló antes de ser rey. Él falló siendo rey. ¿Qué nos demuestra? Vamos a fallar. Pero lo importante es que seamos como David y su corazón valiente, que él tuvo la valentía de levantarse y decir, me equivoqué, pues voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor me dio una nueva oportunidad. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. O sea, así como le fallamos, Él falló después de ser ungido. Pero tenemos miedo nosotros a seguir adelante, a meternos con Dios. El mismo rey, el más importante de Israel, falló. Nosotros también fallamos. Nosotros también fallamos. La diferencia es reconocer esos errores, reconocer en qué debemos cambiar. Y Dios eso nos quiere decir en esta noche. Esta es la noche de una oportunidad
Dios nos está dando la oportunidad para reconocer en qué nosotros hemos fallado y en qué debemos cambiar, porque muchas veces nos ponemos con altanerías o nos creemos tan perfectos que no fallamos en nada, pero sí fallamos y a diario y tenemos tantos defectos. Entonces es reconocer lo que debemos cambiar. ¿Qué debemos cambiar? Falta de humildad. No puedo tener un corazón valiente si no soy humilde. Soberbia, altanería, ego, altivez, raíces de amargura, enojos, envidia. ¿Cuáles son nuestros defectos? No terminamos ahora, ¿verdad? Enojos, cóleras. Hablo por mí. ¿Cuáles son nuestros defectos, jóvenes? Lo importante es reconocer, así como David reconoció. Cuando tenemos la valentía de reconocer nuestros errores, es donde viene Dios y cambia nuestro corazón y nos da un corazón valiente. ¿Y cómo vamos a obtener un corazón valiente? Un corazón valiente es un corazón conforme al propio corazón de Dios. Porque tenemos la valentía de decir, yo no voy a vivir por lo que mi corazón de carne me diga, sino por lo que el corazón de Dios me está diciendo para mí. Y hoy van a haber corazones nuevos. Hoy van a haber corazones nuevos. Si alguien se ha sentido cansado, si alguien se ha sentido que no le va bien, si alguien se ha sentido que está fracasando, que no está haciendo nada, Dios hoy va a cambiar corazones. Quizás lo que no nos deja avanzar y no nos deja lograr lo que queremos lograr es el corazón. Porque el corazón es lo que da a todo el cuerpo. Y si no hay buena función en el corazón, nada sale bien. Preguntémonos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que no me da? ¿En qué no estoy teniendo éxito? Y ahora preguntémonos y observemos nuestro corazón. Y observemos las cualidades que dijimos. Porque si vimos, son las cualidades de David. ¿Cuál cualidad dijiste? Autoestima. David sabía lo que era, él tenía autoestima. Sabía lo que era. Y cuando se humilló ante Saúl, no se denigró. Fue humillado de sometimiento, no de denigrarse. ¿Cuál dijiste? Él estaba seguro de lograr lo que él tenía que hacer. ¿Y qué hizo David? Él logró su reinado, reinó bien, aunque se falló, pero él fue determinado y le pasó esas determinaciones a Salomón. Si tú haces eso, te va a ir bien, vas a tener éxito. Si vemos y comienzo a preguntar nuevamente, todas esas cualidades las tenía David y son las cualidades que nosotros tenemos que agarrar. Pero ¿cómo las vamos a agarrar? Dejando que el Señor cambie nuestro corazón y teniendo un corazón valiente. Y podemos decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a ser eso así? Que no se nos olvide que la palabra dice que nos debemos presentar delante del Padre con autoridad y pedirle sin temor y sin duda. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, presente delante del Señor y pídale sabiduría, y Él sin reproche se la dará. Es lo mismo, si nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, reconozco que debo cambiar mi corazón, el Señor sin reproche le va a cambiar su corazón. Yo sé que el Señor lo va a hacer ahora. Yo voy a pedir que me ayuden en el piano y que el pastor le voy a pedir que... Yo quiero hacer algo simbólico ahora, si me ayudan con los likes.